Sí, gracias hermano una vez más por estar aquí reunido en la casa del Señor, una vez más para compartir de su palabra, para estudiarla. Vamos a poner en oración, vamos a pedir al Señor que nos guíe en cada palabra, en cada lectura, en cada comentario que saque de nuestra boca. Sí, Padre, en este día te damos gracias por estar aquí una vez más en tu presencia, Señor. Te bendecimos, te alabamos porque tú eres un Dios verdadero, Padre Santo. Te pedimos, Señor, ahora que tú nos guíes en este día, Padre Santo, en esta palabra, en esta lectura, en este estudio que vamos a dar, Padre Santo. Y que cada palabra que saque de nuestra boca, Señor, realmente sea guiada por ti para nuestra edificación, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Bien. En el estudio del día de hoy me baso sobre el pasaje de la tsunamita y Eliseo. Este pasaje se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, a partir del versículo 8, vamos a ver, del 8 al 37. Ahí dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo Giezi su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Quiero dejarlo aquí. Pasaje sigue, pero quiero dejarlo aquí. Bien. Vamos a tocar varios puntos. Primero vamos a hablar sobre esta mujer. Vamos a ver quién era realmente esta mujer. La palabra de Dios dice que esta era una mujer importante. La describe así, importante. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra de Dios al describirla así? Quería decir, tenemos que tener en cuenta, que a esta mujer no le hace falta dinero. Ella tenía dinero. A ella no le hace falta posesiones materiales. Ella tenía posesiones materiales. Además, a ella no le hacía falta que la presentaran ni intercedieran por ella ni delante del general de ejército, que tenemos que tener en cuenta que cuando nos hablan del general de ejército, están hablando de la cabeza máxima líder del ejército de la nación, es decir, que se están poniendo en una buena relación, ni tampoco que la presentaran ni intercedieran por ella delante del rey. Ya el rey y el general de ejército la conocían a ella, y ella los conocía a ellos. ¿Sí? Ella tenía una buena reputación y tenía el favor del general del ejército, contaba con el favor del general del ejército y contaba con el favor del rey. Ella estaba, se puede decir que bien parada, tenía una buena posición social, tenía relaciones a nivel social y tenía relaciones a nivel gubernamental. Por eso es que dice que era una mujer importante. La Biblia no la describe como una mujer rica, la describe como una mujer importante, que además de tener riqueza y tener posiciones materiales, también tenía relaciones sociales. Ella tenía un nombre, ella tenía un prestigio delante de la sociedad y delante de la figura de los gobernantes de esa nación, de los que estaban frente del ejército y al frente de la nación. Por lo tanto, ninguna de estas cosas que Eliseo le pudiera brindar, ella lo necesitaba, porque ella ya lo poseía.
Si una persona tiene una relación a este nivel, que tiene relaciones con, que tú digan ahora, tú tienes relaciones con la cabeza máxima del ejército de esta nación, o con el presidente de esta nación, nadie que te conozca va a querer tener problemas contigo, porque sabe que tú tienes un buen respaldo desde el punto de vista humano, material. Como dicen en mi país, estás bien parado, tú tienes un buen respaldo, estás bien cubierto, nadie quiere tener problemas contigo. Además de eso, ella era una persona rica, tenía riqueza, tenía bienes, riqueza y bienes materiales. Cuando una persona está en una posición que tiene riqueza y bienes materiales, todas las personas que están alrededor de ella quieren ser amigas de esa persona. Hay una pregunta, dos preguntas que realmente se derivan de esto. Una es, humanamente hablando no estoy hablando desde el punto de vista espiritual, cuando llegamos con Jesucristo, humanamente hablando, ¿quién quiere ser amigo de un pobre? Nadie quiere ser amigo de un pobre. ¿Quién quiere ser amigo de un rico? Humanamente hablando, todos quieren ser amigos de un rico, todos. Entonces esto es una mujer importante. Ella, como ella dice, yo habito en medio de mi pueblo, es decir, mi pueblo sabe quién soy yo y me conoce. El general de ejército, la figura máxima del ejército de esta nación, sabe quién soy yo y me conoce. Y el rey sabe quién soy yo y me conoce. Y yo los conozco a él. Una mujer con cierta posición hasta política, por ahí, porque no te dice que es una mujer rica, además como consecuencia de la rica, te dice que era una mujer importante. Sí, ella tenía influencia. Por eso. La terminología importante no solo se basa, como dice Vale, en la parte económica, sino en la parte política. Es probable que haya sido hasta esposa de un político o algo. Sí, el esposo era una persona de avanzada edad, no describen más de él, pero ella tenía buenas relaciones. Ella estaba bien parada. El rey la conocía, ella sabía quién era. Ella podía acceder a... No todo el mundo puede acceder al jefe máximo del ejército de una nación, y mucho menos puede acceder al rey. Ella podía acceder a ambos, al jefe máximo del ejército de la nación, y podía acceder al rey. Ella tenía una buena posición dentro de la sociedad. Entonces, esa era esta mujer. Ahora, ella percibe que el varón que pasaba cerca de su casa todos los días tenía algo que ella no poseía. Ella puede discernir, puede percibir. Ahora, ¿quién era este varón de Dios? Vamos a hacer un acto y vamos a hablar entonces ahora del varón de Dios. Este varón de Dios, estamos hablando del profeta Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Estamos hablando de Segunda de Reyes, capítulo 4, del 8 en adelante. Eliseo fue, antes de ser profeta, fue siervo de Elías, del profeta Elías. Este Eliseo es el sucesor del ministerio profético de Elías. Pero esto él no lo recibe porque simplemente fue siervo de Elías. No porque tú seas siervo de un ministro, tú vas a recibir la misma unción del ministro. Eso no es así, eso no es porque yo me lo merezco. Eso es porque tienes que cumplir una serie de requisitos para alcanzar esa unción. Vamos a ver entonces los requisitos que tenía Eliseo. Primeramente, Eliseo tenía un espíritu de servir, era siervo del profeta Elías. Digo que tenía un espíritu de servir no solamente porque era siervo, Elías era su señor para ser profeta, sino porque él tenía ese espíritu de servir. Él siempre estaba dispuesto a servir, a estar al lado de Elías. Eliseo sabía todas las cosas de Elías. Cuando tú andas y tú caminas con una persona todos los días y estás a su servicio, tú puedes conocer a esa persona en lo íntimo, lo estás conociendo, en su vida privada, no solamente en los puntos fuertes que tiene, también en sus puntos débiles. Tú sabes realmente quién es esa persona. Tú no necesitas que nadie venga a hablarte de esa persona, ni bien ni mal, porque tú lo conoces como él es. Pero aún así, Eliseo no hablaba mal de Elías. Él respetaba a su amo. Él respetaba al Señor al cual él servía.
hoy en día vemos en las iglesias un espíritu de chisme. Las personas, y estoy hablando de las iglesias, que están en las iglesias, esperan la mínima oportunidad para hablar mal de siervos de Dios, de ministros de Dios. Ese espíritu ha estado siempre presente en la humanidad. Es un espíritu que sale de las mismas profundidades del infierno. Pertenece al diablo, no pertenece a Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que cortar con todo espíritu de murmuración y de chisme. A nosotros no nos hemos puesto en la iglesia para cuando estemos entre nosotros estar comentando y hablando mal de los hermanos y mucho menos los siervos de Dios. No son perfectos, pero Dios no nos llamó a descubrir la desnudez de nuestros hermanos, más bien nos llamó a cubrir la desnudez de nuestros hermanos. Y Dios no nos llamó a estar entre nosotros hablando con murmuraciones de chisme, sino que nosotros nos reunamos a hablar con cánticos, con salmos, con pasajes de la Biblia, cosas espirituales entre nosotros. Si alguien viene hablando de un chisme, no está en la frecuencia. Yo me recuerdo cuando estaba en la militar que había en radio que te decían, gradúa la frecuencia por la que vamos a hablar. Vamos a hablar, por ejemplo, por la 425, esa es la frecuencia. No vamos a hablar por las 318, por la 425. Y trataba de entrar por las 318 y era un ruido lo que estaba entrando. No te entraba, no se comunicaba contigo. Entraba claro y perfecto lo que tú tenías que escuchar, lo que entraba por la 425. Bueno, la frecuencia nuestra es la frecuencia espiritual, la que nos dio Dios. Hablar entre ustedes con cosas espirituales que son las que edifican. El chisme no edifica, el chisme desedifica, el chisme corroe, el chisme destruye familia, destruye también iglesias. Dice que el hombre chismoso es capaz de apartar los mejores amigos. Dice el proverbio. Y Dios aborrece la lengua. 7 cosas aborrece a Jehová y aún 7 abomina su boca. La lengua mentirosa. Mentirosa. Entonces, Eliseo no hablaba más de Elías. No hablaba más de Elías. Tenía un espíritu también de respeto. Lo que Dios le decía que hiciera, un espíritu de respeto y obediencia, él lo iba y lo hacía. Él no se anteponía a lo que Elías le decía. Oye, Elías decía, mira, hay que hacer esto, él no. Y Elías le decía, no debes hacer esto, y él le decía, ok, yo eso voy a hacer, y por detrás de Elías él hacía otra cosa. No, Eliseo respetaba, obedecía, Eliseo admiraba a Elías. Había un espíritu de reverencia en Eliseo hacia Elías. Hoy por hoy nosotros decimos, muchas personas dicen que amamos a Dios, nosotros amamos a Dios, y realmente cuando no hay un espíritu de reverencia hacia el siervo de Dios, hacia el ministro de Dios, no hay un espíritu de reverencia hacia Dios. Cuando tú estás hablando más de un ministro de Dios, tú estás hablando más de Dios. Por eso Jesucristo dijo, como segundo mandamiento cuando Dios, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios mide el respeto que tú le tienes a Él cuando tú respetas al ministro de Dios. Dios mide el amor que tú le tienes a Él cuando tú amas a tu hermano o al ministro de Dios. Dios mide realmente si tú vas a estar en reverencia entre Él cuando tú realmente guardas reverencia hacia las personas, hacia los ministros de Dios, tú los respetas, tú los honras, ¿entiendes? Tú les sirves con amor. Si tú no haces eso, y en lo que tiene un espíritu de chisme, de división, en lo que tiene un espíritu de detracción en ti, entonces, cuando tú te pares y digas, yo amo a Dios, Dios sabe que tú eres un hipócrita. Porque si tú no eres capaz de amar a quien tú ves, ¿cómo vas a ser capaz de amar a Dios a quien tú no ves? No, eso mismo es decir. Entonces Dios te mide por las relaciones que tú tienes entre tus hermanos, y Dios te mide por el servicio que tienes hacia la iglesia y hacia los siervos que están en la iglesia que sirven a Dios. Por ahí Dios te mide, esa es la regla, es la medida. Dios no te va a medir por las cosas que tú no puedes ver. Él te mide por lo que tú puedes ver, por lo que tú puedes vivir, por lo que tú puedes tener comunión. Si tú estás preparado realmente para estas cosas, estás preparado para recibir de Dios entonces lo que tú anhelas, lo que tú deseas. Un siervo, una persona que está bajo servidumbre, está en el servicio a un ministro, ya sea pastor, ya sea diácono, ya sea maestro, ese siervo se está preparando
si lo hace con amor, él se está preparando para recibir la unción de aquel que la tiene. Si llegado el momento, él la anhela, él la desea, él la aprecia, él está preparado para recibirla, porque se ha mantenido en servicio, en obediencia, en sujeción, en amor, en el servicio hacia esa persona. Cuando llegue el momento, él está apto, él está listo, delante de Dios. Yo no estoy hablando delante de los hombres, porque a veces los hombres nos engañamos a nosotros mismos. Delante de Dios, él está listo para recibir esa unción. Uno crece bajo la sombra del ministro al cual tú le estás sirviendo. Tú creces ahí. Es más, yo me recuerdo cuando una vez estudié cosas que he estudiado en mi vida. Yo he estudiado varias cosas, ya sea en Cuba, gastronomía, aquí ultrasonido, etc. Y la teoría es muy linda. A ti te dan una teoría y tú piensas que ya te lo sabes todo. Cuando sales para la calle, que chocas con la realidad, tú te das cuenta que ahí comienzas a aprender. Ahí entonces te ponen a un mentor. En el caso cuando yo estudié ultrasonido me pusieron a una técnico, que era ultrasonido, que llevaba 12 años de experiencia. Ella era mi mentor. Ella me supervisaba todo lo que yo hacía. Yo había tenido una escuela. En la escuela me habían enseñado. Yo había escaneado en la escuela con el transducer y todas las cosas, pero en la práctica yo tenía una mentora, que ella me enseñaba cómo eran las cosas en la práctica. Una cosa es la teoría y otra es la práctica. Una cosa es lo que yo pueda estudiar y aprender a través del estudio de la Biblia, y otra cosa es cuando yo vaya a la práctica y yo lo tengo entonces que aplicar en la práctica. ¿Entiendes? Porque en la práctica, entonces tú aprendes. En la teoría yo veo las cosas muy bonitas, pero esto es fuera del agua. En la práctica ya me metieron en el agua. Te pueden decir, cuidado que por ahí viene un golpe. ¿Cuál golpe? ¡Bum! Te metieron un golpe. Y esto, te dije, cuidado que por ahí viene el golpe. ¿Por qué él sabe que viene el golpe por ahí? Porque ya he estado caminando y que sabe por ahí viene un golpe. Por aquí viene una caída. Ten cuidado con aquello. No hagas eso. ¿Por qué te lo puede decir? Porque tiene experiencia. Ya tropezó con eso. Él ha caminado. Entonces tú estás aplicando tus conocimientos a la práctica, pero tienes un mentor y bajo la sombra de ese mentor tú creces, y bajo la sombra de ese mentor tú te formas y tú te pules para cuando llegue el momento, entonces tú puedas comenzar a caminar solo. Así mismo le pasó a Eliseo con Elías. Él caminó con Elías y mientras que caminaba con Elías, él veía a Elías, pero él aprendía de Elías, de las cosas que Elías hacía. Una de las cosas que aprendió es que Elías cuidaba con celo lo que había en él. Y Eliseo sabía, por eso él anhelaba la unción de Elías, que no era el varón de Dios, sino era la unción que había en el varón de Dios. Y esa unción él anhelaba, porque esa unción manifestaba el poder y la presencia de Dios en Elías. Y era lo que hacía que todos los milagros que Elías podía hacer se manifestaran en la vida de Elías y en la vida de otras personas. Ahora, disculpen, un poco de coriza. Llegado un momento, Eliseo, aquello que anhelaba, él lo puede recibir. Tenemos en Segunda de Reyes, del 1 en adelante, del capítulo 2 del 1 en adelante. Aconteció que cuando aconteció del 1, me dijiste tú, ¿no? Del 1 adelante. Sí, Aconteció que cuando del 1 a 15. a 15. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive mi alma, tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu siervo de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, calla. Ahí, disculpa, ahí nuevamente el espíritu de chisme. Ajá. Ya venían con un rumor con chisme. Venían a decirle a Eliseo lo que Eliseo ya sabía. ¿Sabe que lo van a quitar? Yo lo sé, si yo ando con él. Antes que ustedes lo supieran, él me lo reveló a mí. ¿Entiendes? Pero no solamente venía chisme, venían a intimidarlo. Claro. De cierta manera está diciendo, el hombre, el que tiene poder, porque tú estás bajo su cobertura, o él te será quitado.
que tú vas a hacer ahora después que te sea quitado él? Porque Elías fue el encargado de que todos los profetas de Baal que estaban abominando fueran destruidos. Y Elías fue el encargado de muchas otras cosas en el reino de Israel, que no lloviera por 3 años y medio. Y se lo dijo un rey. Y Elías era de armas tomar. Y Eliseo andaba con Elías. Ahora ese hombre fuerte que anda contigo, él te va a ser quitado. Y ahora ¿qué tú vas a hacer cuando ya ese hombre no fuerte no esté contigo? Pero Eliseo sabía. El hombre fuerte va a ser quitado, pero Jehová de los ejércitos Amén. no va a ser quitado. Eliseo sabía que no era el hombre de Dios, sino lo que portaba el hombre de Dios, lo que había en el hombre de Dios. Y él había confiado en eso. Y él anhelaba esa presencia, él apreciaba esa presencia. Y él andaba todos los días al lado de Elías. Y siempre, en todo momento, Elías humanamente era su ejemplo. Era la imagen que tenía que seguir. Era por quien seguía y de quien había aprendido. Había algo también, es que los profetas ellos sabían que Elías iba a salir, eso era una profecía, era una revelación de Dios, de que que Elías iba a ser arrebatado. Lo que ellos no sabían es que Eliseo, ya Elías le había dicho que le iba a dar la orden del Espíritu si no lo dejaba. Por eso es que aquí leemos, dice, vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. No te dejaré. Donde quiera que tú vayas, yo voy a estar contigo. Eliseo, eso no lo sabían los profetas. No, Eliseo no le pedía ni pie ni pisada, pero además hay otra cosa que Eliseo le pedía. Vamos a ir leyendo. Yo veo también una cosa ahí con relación a las terceras personas. Lo que pasa es que Eliseo sabía que en Elías estaba el Espíritu de Jehová de los ejércitos. Eliseo conocía no al hombre, sino lo que había dentro de ese hombre. Y Eliseo honraba eso, porque él lo anhelaba. Amén. ¿Y qué pasa? Que ahora, lamentablemente, muchos hombres de Dios no reflejan eso que pudo haber reflejado Elías. Y como la gente de afuera notan que tú no lo posees, ¿no? No eres una vasija de Jehová en tus actitudes, en tu comportamiento, y que eso provoca que muy poca gente entonces puedan admirar o poder seguir. Las personas siguen, el que es chismoso, pero a la vez el hombre de Dios no está reflejando lo que tenemos que reflejar. En cuanto a chisme, que siempre va a estar presente. Nosotros como cristianos no tenemos ni siquiera ni que escuchar a chismosos. El chismoso, cuando está sirviendo un ministro, en este caso que Eliseo estaba sirviendo a Elías, vinieron a ponerle una. El chismoso no se alimenta de la palabra de Dios, se alimenta del chisme. Le vinieron a poner una para que Eliseo le pusiera 4, para yo tener 4 nuevas más para seguir hablando mal. Claro. ¿Entiendes? Y Eliseo lo que hizo fue callar, le mandó a callar la boca. Al chismoso mandó a callar, córtalo y sepáralo de tu vida. No tiene nada bueno que darte. Hermano, no tengo ni siquiera temor de que te pongan en la lista negra, porque yo quiero que tú entiendas que tú estás en la lista negra de chismoso. La única persona que no está en la lista negra de chismoso es el mismo chismoso. El único que es bueno, el único que es santo, el único que es perfecto y que no hace nada malo, y que es víctima de la humanidad entera, es el chismoso. Por lo tanto, no tengas temor de estar en su lista negra que te ponga, porque ya tú de antemano estás en su lista negra. Ya estás ahí. Haz lo que tú hagas. Lo escuches o no lo escuches, ya tú estás en la lista negra de chismoso. Así que él hoy viene a hablar más de una persona contigo y mañana va a hablar con otra persona más de ti. No, es mejor. Porque esa es la naturaleza del chismoso. En ese caso tú tienes que sencillamente pararlo. No importa la actitud que tome, a ti no te interesa tener en la iglesia una persona que te siembre cizaña. Es mejor lo que hablábamos los otros días, es mejor tener un miembro en la iglesia que tú le ayudes a que su alma, su forma crezca, a tener un chismoso ahí que de todos modos lo que estás buscando tus defectos. No busque los defectos, vamos a sentarnos y todos los defectos que tengo. Yo tengo miles de defectos, yo no soy perfecto. Dios no llama a hombres perfectos porque sabe que no somos perfectos, somos pecadores. Ya no era un hombre perfecto. No era un hombre perfecto. Dice el mismo que fue Judas, dice Elías, hombre sujeto a pasiones como nosotros, semejante. Dice, oró con fervor y pasó. Es No una Claro. de las características que hace semejante a todos los hombres de Dios a lo largo de toda la Biblia. Lo único que había era un corazón dispuesto para Dios. Amén. Una decisión. El Señor dice, aquí pongo delante de usted el camino de la vida y el camino de la muerte.
Si escoges el camino de la vida, vivirás. Si escoges el camino de la muerte, morirás. Entonces, es lo que el hombre decide. Todos estamos bajo las mismas condiciones porque todos somos pecadores. Cuando llegue el momento de la verdad, ¿qué es lo que tú decides? Ceder a la carne, ceder, ir al pecado, o venir en oración, venir delante de Dios. ¿Qué es lo que tú decides? Y realmente a veces no es tan solo lo que uno decide, sino cómo nos alimentamos. Por ejemplo, cuando uno se alimenta, el cristiano o el discípulo, se alimenta constantemente o trata de alimentarse constantemente de la palabra de Dios, de alabanza, de predicación, tú estás fuerte. Es algo que es inevitable. Es como, no sé si tú nunca te ha pasado, tú empiezas a cargar cajas pesadas y de momento coges una caja pesada que no pesa, si date cuenta, y cuando la levantas casi llega al cielo. Porque está fuerte. Y esa te fastidió la columna cuando Ajá. a él le pasó. Sí. Entonces, esto es lo mismo espiritualmente. Cuando tú empiezas a buscar a Dios y comienzas a leer la palabra de Dios y tratas, aunque sea, de acercarte más a la presencia de Dios, ya es algo, un instinto natural que tú ya puedas vencer esos obstáculos. Por eso tienes que No apartar de tu vida todo lo que te desenfoca de Dios, todo lo que te desenfoca de tu llamado, todo lo que daña tu ministerio, todo lo que te va a apartar, todo lo que te va a apagar, todo eso lo tienes que apartar de tu vida. Y tienes que caminar conforme a la voluntad en pos de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Y es así, dice, vamos a ir leyendo ahí, cuando dice callar. No tiene problema, lo mandó callar a los chismosos, así. Dice, y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callar, nuevamente callar. Sigo leyendo. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante de lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron por ambos por los secos. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado delante de ti, te será hecho, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos, un carro con caballos de fuego partió los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolos, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla de Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y he aquí que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Aquí vemos, Elías era un patrón de lo que tenía que hacer Eliseo. Y justo esta acción de Eliseo, cuando él habla, esa pregunta, él sabía bien que en Dios que no está Dios. Esa pregunta, ¿dónde está? Es como, ya Elías se fue, pero ese espíritu que tenía Elías, unción, ¿dónde está? Ahora está en mí. Si tú me vieres, vas a recibir la doble porción del espíritu de Elías, que Elías tenía. Elías era de armas tomar. Elías no se andaba con paños tibios. Él, cualquier cosa, hacía descender fuego del cielo. La gente temía a Elías, lo temía. Pero dice la escritura de que Eliseo está recibiendo aquí doble porción del espíritu de Elías. En Eliseo había gran poder, un poder muy grande. Recae sobre él. Fíjate de qué poder tan grande había en Eliseo, que en un momento... ¿Existe la envidia santa? Sí existe. Yo la siento. No, yo leyendo estos pasajes, es un anhelo. Wow, claro, tener la unción
porción esa Eso, de claro. Jehová de los ejércitos, saber que tiene. Claro. A mí, Dios lo sabe, por años, es un anhelo a mí que Dios unja mis manos y yo sanar al enfermo. Amén. Amén. Mira la clase de poder que había en Eliseo. Que, yo voy a hacer un acto aquí. Fíjate si Eliseo no recibe las cosas porque era siervo de Elías, no es porque me lo merezco, porque le serví, que Giesi, el siervo de Eliseo, no recibió nada. Porque era todo lo contrario a Eliseo. Eliseo le decía, no hagas una cosa, él decía, ok, y cuando viraba la espalda, hacía todo lo contrario. Es decir, no lo respetaba, no lo honraba. Había un espíritu realmente de irreverencia al Señor que le estaba sirviendo, al ministro, al siervo de Dios que le estaba sirviendo. Entonces es cuando Eliseo ya parte de este mundo, que fallece, y ese no recibe nada. Pero Eliseo sí. Entonces, en Eliseo había un poder tan grande, pero tan grande, que cierta vez el rey de Samaria rodea a Israel para atacar a Israel, y Eliseo, de donde estaba, le mandaba decir, con Jesús su siervo, le mandaba decir al rey de Israel, muévete para aquí, muévete para allá, no cruces por aquí, no hagas esto, y todos los planes del rey de Siria eran frustrados porque había un varón de Dios que le revelaban las cosas que estaba cuidando al rey de Israel. El rey de Siria entonces dice, ¿qué es lo que pasa? Le dice a sus adivinos, sus sabios, bueno, que revélenme qué es lo que está pasando, que todos los movimientos que hago, todos los planes que yo hago, todos son infructuosos, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y le dicen, sus sabios le dicen, no señor, no es que nadie le está revelando al rey de Israel, de aquí de nosotros, lo que tú vas a hacer, sino que de en medio de Israel, allí mora un varón de Dios, el cual Dios le revela las cosas que tú hablas en tu cámara privada. Entonces el rey dice, no, aquí el peligro no es el rey, el peligro más grande es ese hombre. Tráiganme ese hombre. Y mandó un ejército entero, como de miles de hombres y carros de caballo, pero contra un solo hombre. Eso lo podemos ver, vamos a ver un momentico, en el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes 6. Sí. Sí, hoy estamos con Segunda de Reyes. No se vayan de ahí. Dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. No, del 8, me da el 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Disculpa, me equivoqué. Y consultando con sus siervos dijo, 6-8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel, quién es el espía que hay en mi palacio. Y entonces dice, entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Las cosas que él habla en la cámara más secreta, que nada más que es un grupo reducido, es el mismo Dios que lo sabe todo, se lo estaba declarando por su profeta, que era el poder que había en Eliseo. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces sus criados, y ese le dijo, ay señor mío, ¿qué haremos? Al ver aquel ejército, miles y miles. Y entonces le respondió Eliseo, no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eso que tanto se habla en la iglesia, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Lo dijo Eliseo.
Eso salió de la boca de Eliseo. ¿Por qué? Porque él podía ver lo que otros no podían ver, ni lo que ni siquiera su siervo podía ver. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos, los ojos de su siervo, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando tú cargas la unción que cargaba Elías o que cargaba Eliseo, junto contigo se mueve Jehová, esto que es la presencia, lo que hemos estado hablando otra vez de la Shekinah de Jehová. Y junto con esa Shekinah de Jehová se mueve un ejército celestial alrededor tuyo. No es como nos han enseñado la tradición, no, el ángel de tu guarda, no es el ángel de tu guarda. Si Dios tiene que mandar millones y millares de ángeles para que te guarden y te cubran, va a mandar millones y millares de ángeles para que te guarden y te cubran. No es un ángel, son millones y millares que a veces tú tienes a tu disposición. Cuando habla del ángel de Jehová, está hablando de Jesús. Ya estando en Jesús está todo. Está el rey. Está todo. Y luego que los sirios, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, y yo guiaré al hombre que buscáis. Y lo siguió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaron en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a Israel. Yo veo aquí un prototipo de Cristo. Hay un momento que los hijos de Zebedeo, Juan y su hermano, le dicen a Jesús: Señor, ¿tú quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consumamos? El profeta Elías es el que dice: desciende fuego del cielo. Eliseo recibe una doble porción. ¿Qué está haciendo Eliseo? No los mate. Dale pan y agua. ¿Qué enseña el Evangelio? A tu enemigo, cuando tuviere hambre, dale de comer. Y cuando tuviere sed, dale de beber. Eliseo dijo: no los mate, dale pan y dale agua. Y después los regresaremos a su tierra. Esta gente, y eran soldados, no dice en ningún momento de la Escritura que se le quitaron las armas, ni se le quitaron sus carros ni sus caballos. Ellos eran un ejército armado, pero ellos sabían de que el poder que radicaba en Eliseo era tan grande, que ellos no se atrevieron ni siquiera a emitir palabras en contra de Eliseo. Sí. Porque cuando hablas sobre el tema del punto de desear la unción, Eliseo andaba con Elías. Él podía ver, porque esto me recuerda el momento que el joven rico quería andar con Jesús, y Jesús le dijo: ¿quieres seguirme? Ok. El hijo, las horas tienen guarida, y tú sabes la historia, y dice: pero el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Y qué pasó? El rico no le siguió. El joven rico, porque él se fue triste. Y esto nos enseña que a veces seguimos algunas cosas, pero con un mal enfoque. ¿Por qué? Porque Eliseo podía haber seguido a Elías por un buen bienestar, o por tener una buena posición social. Elías era un hombre de respeto. Sin embargo, el enfoque de Eliseo no era seguirlo porque era un hombre de respeto, ni porque era un hombre admirable, ni porque era un hombre recto, sino por la unción que había en él. ¿Ves? La unción que Dios había puesto en él. Por eso, ¿cuántos profetas había en aquel tiempo? Le dijeron: tú sabes que tu hombre, que Elías se va a ser quitado. Pero nadie deseaba lo que tenía ese hombre. Si vas a la historia de Samuel, sus hijos no desearon seguir a Samuel. Si vas a Moisés, los hijos de Moisés lo siguieron a Moisés. Tantos hombres de Dios que no siguieron su camino. Y sin embargo, este hombre, lo que deseaba de Elías era la unción que tenía en este hombre. Por eso digo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y pasó lo mismo. Y Dios lo usó con poder por eso. Y esto es un patrón que tenemos en la Escritura. Y también hay otro momento, otra palabra, otro punto. La mujer tenía todo. Tenía buena posición,
tenía riqueza, tenía dinero, sin embargo le faltaba lo más importante, el Eso vamos a ver. gozo de tener un hijo. De eso La vamos a ver el alegría de próximo tener estudio. un hijo, ¿ves? El estudio no sé, esta es la primera parte. Acá está la primera parte. Sí, y la segunda parte es el domingo que Bueno, viene. No importa, también probable. Pero vamos a hablar de eso. Y estamos hablando primero de esto, de Eliseo. Eliseo anhelaba, Eliseo apreciaba lo que tenía Elías. Pero Eliseo también estaba preparado, listo para recibirlo, porque en él había un espíritu de servicio, había un espíritu de respeto, había un espíritu de admiración, había un espíritu de amor hacia Elías, un espíritu de obediencia. Y cuando tú tienes todos esos espíritus, y tú te guardas, entonces Dios está mirando tu corazón y Él sabe entonces que tú estás listo para recibir la misma unción de aquel que es tu mentor, que tú, aunque no te des cuenta, estás aprendiendo de él en la práctica todas las cosas y caminas bajo su sombra y caminas bajo su amparo. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú sirves también aquí, llevándolo aquí a la iglesia al momento actual, tú sirves también a un ministro de Dios, a un pastor. Tú estás bajo la cobertura de ese pastor y tú estás en servicio, en amor, estás en respeto, en obediencia, con un espíritu reverente. Entonces tú estás listo también. Si tú quieres ser pastor, te sirves un pastor. Si tú quieres ser maestro, te sirves un maestro. Si tú quieres ser un diácono, te sirves un diácono, lo que tú seas. Tú estás listo si estás en un espíritu así de reverencia y de obediencia, en humildad, de recibir la misma unción que ese ministro tiene. ¿Por qué? Porque estás preparado. Y la otra parte es de que esa persona que estás sirviendo, que no te des cuenta, se ha convertido en tu mentor. Y tú estás recibiendo de él todas las cosas que él hace. Porque nosotros no podemos ver a Dios, pero sí podemos ver al siervo de Dios. Y nosotros aprendemos en la Biblia, pero en la práctica tenemos que aprender cómo llevar lo que aprendemos en la Biblia a la práctica. Y entonces hay patrones, aunque los siervos de Dios no son perfectos, Eliseo veía como Elías hacía las cosas. Qué interesante. De la misma manera que Elías golpeó las aguas para que las aguas se abrieran, y ese pasaje dice mucho, lo que pasa es que ya tenemos que cortar. De la misma manera Eliseo golpeó las aguas, y las mismas aguas que minutos antes se habían abierto con Elías, ahora se están abriendo con Eliseo. Fíjate si fue un humilde, rápido. Que él no quiso cambiar, él no quiso variar, la unción no estaba en la ropa, estaba en él. Sin embargo, él usó el mismo patrón que hizo Elías. Porque podía haber dicho, bueno, yo tengo una unción, ¿qué más? Voy a quitar mi manto, el manto mío, voy a golpear las aguas, porque yo tengo la unción. Sin embargo, usó el manto de Elías. No quiso decir, no, yo lo tengo, no. Yo respeto la unción que había en este hombre, ¿ves? Que fue transferida a mí. Hizo lo mismo que hizo Elías, no lo hizo diferente. Y al mismo tiempo es un testimonio de que la unción está pasando a él. ¿Entiendes? Porque no es el manto, sino es lo que portaba el varón que tenía el manto. Y si esa unción se va con el varón, aunque Eliseo hubiese cogido el manto, no hubiese hecho nada. Okay, amén. Vamos a orar. Cualquier hermano o hermana que nos quiera despedir esta mañana. Amén. Ahora bien. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por traernos niños aquí a tu casa, Señor. Gracias, Señor. Te pido, Señor mío, que le des más sabiduría al hermano Pablo, al pastor Junior, Señor. A través de eso, nosotros escuchamos tu palabra, Señor. Y nos gozamos en estos momentos, Señor mío. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te pido porque tú eres bueno, Señor. Tú no nos distingues a nadie, Padre Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, Señor.